Okay. Hola, buenos días a todos. En nombre de la Confederación Americana de Urología queremos darle las gracias por estar en este segundo webinar de la Confederación. Este webinar está a cargo del doctor Fernando Santomil, jefe del grupo de trasplantes de la Confederación. Realmente estamos muy honorados, muy alegres de tener realmente a panelistas representantes de toda América Latina y a una gran estrella en el trasplante renal, que es el doctor Gaetano Chancho. Fer, te dejamos la palabra. Buenos días a todos y esperemos que disfruten de este webinar. Gracias a Fernando, gracias a ti, Ana María, y a la CAO. Ven, vamos a compartir conocimiento porque eso es el fin de esta conferencia. Si quieren preguntar algo durante la exposición, por favor, pregunten para que sea algo dinámico y no aburrido. La presentación es de trasplante renal y lo que yo he aprendido. Y sigo aprendiendo porque creo que el aprendizaje de trasplante no tiene límite. Cuando empecé mi fellowship de trasplante en la Universidad de Miami, siempre habían cosas que durante el transcurso de los años uno se va preguntando. Y me hice varias preguntas, las cuales quiero compartir con ustedes. La primera es que aprendí cuando estaba en entrenamiento que los vasos ilíacos, tanto derecho e izquierdo, había que disecarlo bastante. Es una disección extensa del ligamento inguinal hasta la interna ilíaca, que muchas veces es la común, porque si había algo vascular había que disecarlo todo, pero no había problema. Lo mismo con la vena, y muchas veces ligaban las venas internas para hacer esa disección. Después aprendí que me enseñaron que la vena había que anastomosarla primero, que el riñón derecho se debía trasplantar en el lado derecho por la configuración anatómica y el izquierdo en el izquierdo, que había que usar siempre un stent para todos los casos para proteger la anastomosis ureteral, había que usar un drenaje y que muchas veces no utilizaban donantes vivos, sino si tenía mucha arteria no se utilizaban porque habían problemas de trombosis, y había que en donante vivo solamente se usaba el izquierdo, y que la otra cosa que muchas veces no se pueden utilizar todos los riñones cadavéricos, nosotros lo llamamos deceased donor, y que el trasplante en bloque con los riñones y la vejiga no se podía utilizar. Y esa es la pregunta que me hice tres cursos y la vamos a responder cada una a la vez. La pregunta número 1, ¿la disección de recipientes debe ser extensa? No creo. Esto es lo que yo he aprendido y lo que yo hago y quiero compartirlo con usted. Yo hago una disección limitada, lo suficiente para colocar la arteria, abrir la arteria ilíaca y lo suficiente para hacer la anastomosis. En estos casos no uso ya ligadura porque tengo una eléctrica que se llama Thunderbeat. Antes usaba el 2.0, ahorita Thunderbeat. Y como ven ustedes, estos son los clamps que he empezado a utilizar. Yo utilizo estos Bulldog, que son plásticos soft para la arteria, y el metal para la vena, porque desde que salieron estos no utilizo ningún clamp metal a la arteria porque la puede romper. Por eso, y la arteria de estos pacientes tiene arteriosclerosis, son muy frágiles muchas veces. Entonces preferir utilizar este tipo. Es muy económico estos Bulldog, son desechables. Muchos sitios que yo lo he llevado lo reusan, pero no sé, es como la punta de los dedos comprimiendo la arteria para no hacerle daño a la íntima. Ven ustedes aquí otra foto ven ustedes la disección mínima que yo hago en los vasos sanguíneos, y todos los libros que yo he revisado de autores de trasplante que han sido ¿cómo se llama? Pioneros en trasplante, de Sutherland, Oscar Salvatierra. Todos los libros dicen la vena, anastomosis de la vena se tiene que hacer primero. Como si algo fuera escrito en piedra, entonces no se puede hacer otra cosa sino la vena primero. Yo siempre trato de utilizar el book water. Fíjense ustedes la exposición, la incisión se puede estirar un poco, es muy amplia, no hace falta usar muchas personas en esta cirugía. Usando este retractor, ven ustedes la exposición que hay, ya se ha hecho la disección casi mínima, aquí está la vena y aquí está la arteria. No hago una disección muy grande. Cuando el caso que quiero usar para hacer la anastomosis ureteral, ya he hecho el trasplante, ven ustedes, yo movilizo la vejiga antes de colocar el riñón para que no tenga que preocuparme al momento de hacer la anastomosis ureteral. Ya he movilizado
disecto los vasos y movilizo la vejiga. Entonces, hago la arteria primero. ¿Qué sucede cuando uno abre la arteria? Muchas veces tienen que repararla porque hay placas, hay que hacer endarterectomía. Imagínense, ustedes hacen la vena primero, entonces abren la arteria y se encuentra con anormalidad en la arteria. El riñón ya está conectado a la vena. Si lo hacen, usted abre la arteria primero y tienen algo de, ¿cómo se llama? La íntima, flap de la íntima, la pueden reparar. Y es más cómodo hacer así, porque una vez que yo hago la pared lateral, la medial, la hago y ya no muevo el riñón. Dejo el riñón en un sitio, no uso ningún lap con hielo, sino que ya una vez hecho la arteria, hago la vena sin movilizar tanto el riñón. Ven ustedes la distancia que hay de estos clamps vasculares blancos. Es pequeña, no hago mucha disección y después tiene la vena. Y la vena la hago primero por dentro, la pared lateral, como se hace ahorita en robótica, se hace esa misma técnica, y la vena porta, la cava del trasplante, se dice esta misma técnica. Se hace por dentro, la pared lateral y después la medial por fuera. Ven ustedes. Y se termina la anastomosis, se hace reperfusión y termina el caso en ese sentido. Y ven ustedes la incisión, un paciente con un BMI más de 35, la incisión no es muy grande y el retractor te ayuda mucho a exponer la área quirúrgica. La otra pregunta es, el riñón derecho se debe trasplantar en derecho y el izquierdo en izquierdo. Todavía, desgraciadamente, mucha gente sigue utilizando esta nomenclatura, diría yo, porque los riñones izquierdo-derecho van vena, arteria y pelvis. Entonces, si tú colocas el riñón derecho en la ilíaca derecha, van a ser vena, arteria y pelvis, como es la estructura anatómica. Pero si tú agarras el izquierdo, el izquierdo lo pone derecho, entonces viene la pelvis antes, la arteria y la vena. Y muchas veces he visto gente que coloca la vena por detrás de la arteria. Eso no hace falta. Yo creo que el riñón, como en este caso, va colocado donde hay una vena, donde hay una arteria. En este caso, tuvimos que utilizar la mesentérica superior o uno de los colaterales y utilizamos una anastomosis urete con el urete y la arteria, la aorta estaba bien. Y muchos casos, ven ustedes, tenemos muchos casos en los cuales la vena ilíaca derecha o izquierda están comprometidas o es el segundo trasplante, tercer trasplante. Entonces, donde hay una vena, una arteria, uno coloca el riñón que sea. No creo que sea de hacer algo específico. Desgraciadamente, la gente todavía sigue utilizando esa nomenclatura, el derecho, izquierdo. La otra pregunta que hay es que hay que utilizar el stent en toda la anastomosis para proteger la anastomosis ureteral. Eso lo dejo a discreción de todos ustedes, pero vamos a ver lo que hago yo. Sabemos muy bien el stent tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Dice que puede prevenir el leak ureteral. No creo. Si no hace una anastomosis muy bien o hay un problema técnico, no creo que va a prevenir. Puede prevenir la estrechez del ureter, la stricture. Puede comprimir el ureter si hay una tensión en la anastomosis. Puede evitar kinking. Protege la anastomosis si hay una obstrucción o edema o una compresión externa. El stent puede, ¿cómo se llama?, proteger. La otra cosa es, los riesgos es que muchas veces dejar el stent por mucho tiempo puede hacer que las estrecheces se puedan complicar, puede causar hematuria, puede, ¿cómo se llama?, muchas veces ir por fuera de la anastomosis, puede aumentar infecciones. Yo lo he visto bastante cuando usando stent. Se deja 2 o 3 semanas. Estos pacientes también inmunosuprimidos pueden tener mucha infección urinaria que necesitan admitir al hospital o pielonefritis. El otro problema es que se le olvidan el stent a muchos, porque si va a hacer 200, 300 riñones, hay 300 uretres que tienen que sacar y muchas veces la enfermera o el cirujano se olvida quién le puso el stent y se deja, y se ha publicado bastante, se llama el stent obligado, forgotten urethral stent. También puede producir irritación, dolor. Y acuerde que es una segunda operación que hay que hacer para remover el stent. Y una vez que se remueve el stent, puede causar infección después de remover el stent, porque es siempre un procedimiento de la vía urinaria. Estos son todos los problemas urológicos que pueden suceder después de un trasplante.
la fuga urinaria del uréter de la vejiga, puede haber necrosis ureteral, puede haber la obstrucción por isquemia tardía, puede haber problemas técnicos, anatómicos, puede ser obstrucción del bladder neck o estrechez de la uretra, la BPH, la hematuria, neoplasia y cálculos renales, etc. La otra cosa que pueden ver ustedes son técnicas en obtener los órganos o problemas técnicos en la reimplantación. Puede haber problemas de isquemia, de infecciones, porque puede haber que haya, ¿cómo se llama?, pilonefritis o que el donante tenía una infección y eso puede causar problemas con la anastomosis. Y muchas de las drogas que utilizamos hoy en día, que son anti-rechazo, como everolimus, rapamycin, mycophenolate, pueden retardar la cicatrización y pueden producir cierto daño en la uretra. Y muchas veces estos pacientes que trasplantamos, a los cuales han estado en diálisis por mucho tiempo, pueden tener problemas nutricionales. También hay factores del donante, la edad del donante, comorbilidad existente en el donante. La otra cosa que siempre todos se preocupan es la preservación de los vasos arteriales del lower pole, del polo inferior. Muchas dicen la preservación de Golden Triangle, que en realidad nunca lo he visto, que está entre el uréter y la arteria renal, y tratando de medical management de esteroides y medicinas antiproliferativas como la rapamicina y mycophenolate. ¿Qué tipo de anastomosis conocemos se utilizan comúnmente? Cuando uno ve la literatura, hay muchas anastomosis ureterales. Esta es la anastomosis Lich-Gregoire, que creo que muchos centros de trasplante en el mundo utilizan. Como ven ustedes arriba, en los primeros 3 dibujos, ven que la spatulations o la abertura aquí muy pequeña. No creo que haya una buena resistencia de esta anastomosis porque es mucosa con mucosa. Después le hacen el túnel anti-reflux, como ven ustedes la G, la H, la I, la formación del túnel. No creo que eso, y no es una complicación de cero. Siempre hay complicaciones con esta técnica. Después tenemos la otra que aquí se ve que es la de Shenfield, que es un solo punto. No creo que tampoco no tiene complicaciones. Sí tiene complicaciones. No me parece una anastomosis ureteral que yo utilizaría, pero hay centros que la utilizan y se ven publicados. La otra es de Taguchi, la técnica Taguchi, que son 2 puntos, como ven ustedes en el dibujo, en vez de 1 como la anterior. Después tenemos la Barry Technique, lo que sigue siendo mucosa con mucosa, pero hay un túnel. En vez de reconstruirlo, se crea un túnel, entonces el ureter se pasa a través del túnel para anti-reflux. Si ven ustedes, la anastomosis se hace en el dome de la vejiga. Para que haga reflux, tiene que estar la vejiga llena todo el tiempo, porque muchas veces estos pacientes no llegan a tener una vejiga llena. No creo que lleguen a tener mucho reflujo si se coloca el ureter en el dome. Después la primera que siempre se utilizaba al principio de trasplante fue la Politano-Ledbetter. Hay que hacer la anastomosis del ureter casi a nivel del triángulo. Muy difícil hacer anastomosis cuando las vejigas son pequeñas. Hay que hacer una abertura en la vejiga y bueno, hay una abertura completa de la vejiga y muchas veces es difícil llegar tanto en el triángulo cuando las vejigas son muy pequeñas. No sé si algunos sitios la siguen utilizando o no. Después está la anastomosis de Starso, que creo que es una anastomosis que utiliza todo el destruso y toda la mucosa para la técnica, igual que la de Kaler, la Point, que es una modificación de Lich-Gregoire, y la otra es de Woodruff. Y creo que debe haber más anastomosis que no sé, que en Google Scholar no sé cuáles son, pero hay bastantes de este tipo de anastomosis ureterales. Como ven ustedes aquí, estos son hasta el 2020, de 1981, ven la cantidad de pacientes, ven el tipo de anastomosis extravesical, no ponen específicamente el tipo, pero PL es Politano-Ledbetter. Ven ustedes que donde dice no, si utilizan stent o no, y el porcentaje de fuga ureteral a obstrucción. El único que tiene 0 aquí es la de, ¿cómo se llama? Kumar. No sé si está aquí lo ven ustedes.
publicado en 2.400 casos, extravesical, no tiene fuga y no tiene obstrucciones, estrechez. Y en general, con todas estas publicaciones puestas, la más con stent es de que ven la última, 2020, que son 3.856 casos con stent. Ven ustedes que casi no hay obstrucción o casi no tiene fuga, que es la última que está aquí. No, yo he creado mi propia anastomosis. Si desean utilizarla, están bienvenidos. La veo muy resistente. Yo la enseño a los fellows de trasplante y a los visitantes que quieran aprender esta técnica. Es una incisión de 3 centímetros que abre el detruso y la mucosa. Y hago una abertura en el uréter o spatulation de 2 centímetros. La hago bastante amplia porque acuerda que estos riñones van a tener reperfusión, daño, en inglés le llamamos cold ischemia time, reperfusion injury, daño de la reperfusión. Si tienen una isquemia fría muy prolongada, van a tener también algo de daño a los vasos pequeños que van al uréter, y mismo como tienen los vasos pequeños que van al glomérulo, van a tener. Entonces la hago bastante amplia, porque si hay una inflamación, lo suficiente, es tan grande la apertura que no me va a causar mucha estrechez. Y no agarro solamente la mucosa, sino agarro mucosa más un 30% de detruso y el resto lo uso para crear el anti-reflux. Ahora, yo pongo 4 puntos, uno aquí en el talón y otro en la parte de aquí. Aquí agarro todas las capas, mucosa con detruso, y aquí también en la parte de atrás, que es la parte proximal, donde estamos anclando el uréter, lo agarro con todas las capas del detruso y la mucosa. Y después pongo uno medial y el otro lateral también, y después agarro cosas de un lado a otro con mucosa y un poco de detruso. Y finalmente hago el túnel, como ven ustedes aquí, pongo el instrumento para ver que no está muy apretada la anastomosis. Ven ustedes el dibujo, hago una reposición del retractor para exponer la vejiga. Ya la vejiga ha sido movilizada antes de colocar el riñón, entonces es más fácil, más rápido esta anastomosis. Y estos son ¿cómo se llama? Los estudios de que vemos que son importantes, que utilizan stent o no stent. Ven ustedes que si no se utiliza, si utilizan stent rutinario, la entrada de randomización, ven ustedes en 1.5%, y si no utilizan stent en 9%, y varios estudios combinados que puede haber stent o no stent. Si utilizan stent rutinario es 3.2% y si no utilizan 4.8%. No es tan elevada, pero he visto publicaciones que llega hasta 20 o 30%. Y lo que tenemos nosotros de que 500 casos que yo recogí que hice la técnica para la publicación, tuve 7 complicaciones de 500, que sería 1.4, 1% que sería 5 casos requirieron reconstrucción nuevamente quirúrgica, y 1% que sería 5 casos tuvieron fuga urinaria, y de esos 5, 3 tuvieron necrosis del uréter distal. Y eso el stent no lo va a prevenir. Entonces, para crear una anastomosis resistente, he creado mi propia anastomosis, en la cual no necesito el stent. Hemos disminuido la infección urinaria. Antes teníamos un 30% de infección urinaria que requerían admitir los pacientes, y muchas de ellas venían con pielonefritis, tenían resistencia debido al stent, a bacteria resistente, había que estar intravenosa. Ya no usando el stent, no hay que preocuparse al respecto. La otra pregunta que hay es, ¿hay que utilizar un drenaje en todos los riñones? Esto es una pregunta muy interesante. Yo no uso drenaje y vamos a ver los beneficios del stent. Dicen que puede evitar el compartment syndrome, que es el aumento de la presión intraabdominal que puede dañar al riñón. Eso se ve muchas veces en niños o cuando el riñón es muy grande, personas pequeñas. Puede reducir la formación de linfocitos. No lo creo. Yo creo que se puede reducir la linfocitos si se
todos los linfáticos, tanto de riñón como de recipiente, se ponen una amarradura, un tie, eso es silk, o usa una ligadura. No creo que pueda prevenir deep veno trombosis, porque eso es si hay una colección que compromete la vena. Y la cuestión es que uno siempre, ¿por cuánto tiempo hay que dejar este drenaje para evitar todo esto? Y ven ustedes que pueden monitorar el leak urinario, que mucha gente lo utiliza para evitar eso. Y la otra cosa es que puede prevenir colecciones que pueden causar delay graft function, es decir, que el uso de diálisis la primera semana después del trasplante. Los riesgos es que puede causar infección. Ven ustedes que según en todas las publicaciones ven que hay más beneficio que riesgo el JP. Esta es una publicación que también de nuestro centro, en el cual comparan 388 casos que no se utilizan drenaje y 112 se utilizan drenaje, y realmente no hay muchas diferencias en infecciones. Ven ustedes que el drenaje frío hubo dos casos de wound adhesions. No creo que sea el JP que lo preveniera. Puede ser el paciente tenía muy malnutrido, puede haber sido eso, pero no hay mucha diferencia entre un lado y otro. Entonces, de ese momento creo que ya no utilizamos, muy rara vez utilizamos drenaje. Y este es William Hasted, yo creo que es el padre de la cirugía y fundador del departamento de cirugía John Hopkins, y el que inventó también la residencia de cirugía. Y esto fue en el 1898, mientras más imperfecta la técnica, más la necesidad del cirujano de utilizar un drenaje. Y prefiere no utilizar el drenaje que la ignorancia de utilizarlo. Y esto fue escrito por él en 1898. Eso lo dejo a ustedes para que lo piensen cuando usen drenaje. La otra pregunta que tengo o que me hice durante estos años es que se pueden utilizar donantes vivientes, lo cual tiene mucha arteria, y si se puede crear una sola apertura, un solo ostium para hacer la anastomosis. Uso lámparas para ver bien y ven ustedes los diferentes loops que tengo de diferentes tamaños para hacer reconstrucciones de vasos sanguíneos pequeños. Estas son modalidades de reconstrucciones que yo he hecho a transcurso de los años. Ven ustedes que aunque vasos de 2 milímetros lo utilizo, no lo dejo, no sé si amarrar, quiero anastomosar todo porque todo es importante, los glomérulos que están irrigados por ese vaso sanguíneo. Y ven, hay que ser muy cuidadoso. Son vasos pequeños, sí, pero muchos trasplantes que hacemos en pediátricos, tanto de hígado como riñón, se usan vasos pequeños también. O cuando usamos, ¿cómo se llama? En bloque, pediátrico en bloque, que son pequeños, también los vasos pequeños son pequeños, no hay mucha trombosis si se hace con cuidado la anastomosis. Esta reconstrucción la hago con 8,0 Prolin y la anastomosis de la arteria principal a la ilíaca la hago con el 7,0 Prolin. Aquí son otro tipo de reconstrucciones también que utilizo otros vasos sanguíneos porque no llegan tanto la arteria superior. Ven ustedes, utilizo el recipiente de la gástrica inferior. Lo pueden ver como reconstrucción para hacer un solo ostium o end to side. O también he usado también recipiente de la ilíaca interna para que los vasos son cortados muy pequeños durante la laparoscopía, o usado un segmento de donante cadavérico para aumentar la distancia en caso que ha habido un problema técnico en la obtención del órgano. Y muchas veces he utilizado más frecuente la vena gonadal para aumentar la distancia del vaso del lobo superior o inferior. En estos casos, 2 casos de este grupo de pacientes, tuve que utilizar la arteria inferior porque era muy grande la distancia entre las arterias principales y el polo inferior. Estos son los casos, como ven ustedes, de la A hasta la F. Ven ustedes que la flecha negra, ven donde se hace la anastomosis del vaso pequeño. Aquí fíjense que este vaso lo cortaron pequeño. Hicimos una anastomosis end to side con 8 Prolin. Aquí se hizo la reconstrucción de otro vaso sanguíneo con las 2 principales. Y todos estos casos se utiliza aspirina después de la operación a las 48 horas.
y se hace ultrasonido de seguimiento y no hemos tenido hasta ahora ningún problema vascular. He puesto junto a esta publicación que fueron 73 casos vivientes. Ven ustedes 62 teniendo arteria y 11 tres arterias. Y se hicieron 18 tipos de reconstrucciones, side to side o end to side. Y se pudo crear un single ostium en 69 casos. Ninguno de ellos desarrollaron delay graft function o la necesidad de diálisis la primera semana y no hemos tenido ninguna problema vascular o urológico. Entonces, en realidad, para contestar la pregunta número 7, sí se puede crear un solo ostium. La otra pregunta que al principio es que nadie quería utilizar el riñón derecho, solamente se usaba el riñón izquierdo porque la vena es un poco más larga, y el derecho no se utilizaba porque la vena era corta. Fue una técnica quirúrgica que yo desarrollé para la laparoscopía, que ahorita ya casi no hacemos la laparoscopía, hacemos todo robótico. Y la primera laparoscopía que se hizo del riñón derecho se hizo en el 2012. Y de ahí se empezaron a utilizar muchos riñones derechos. Se hizo reconstrucción de la vena, como hacemos trasplantes de hígado y páncreas. Muchas veces tenemos vasos sanguíneos que están como de banco para hacer reconstrucciones. Y recientemente, en julio del año pasado, empezamos a hacer robótica el riñón derecho. Y hemos hecho ya varios casos con la reconstrucción de la vena en caso de que sea, como se llama, corta. Y estamos haciendo, no todos los casos, pero muchos casos robóticos, el trasplante. La otra pregunta que uno se hace, ¿se puede utilizar cualquier riñón? Porque en Estados Unidos se votan aproximadamente a 20% de los riñones que se obtienen, que es un número bastante grande. Creo que hace un año o 2 años, que la estadística que es más reciente, casi se votaron descart, casi 5,000 riñones. Puede ser por biopsia, anormalidades, recipientes, etc. Yo lo llamo riñones órfanos, que nadie lo quiere. Pero muchos de ellos se pueden utilizar. Por ejemplo, en este caso, como ven ustedes, ya hay una arteriosclerosis severa, pero si la corteza casi no tiene glomerulosclerosis, un 10%, y no hay arteriolosclerosis, los vasos sanguíneos que van a glomerular están bien, ¿por qué no utilizarlo? Se corta y se usa como un viviente, o se puede hacer una anastomosis end-to-end, end-to-side, para hacerlo más grande, o se puede utilizar el carrier patch en la arteria superior y la otra como un viviente, la arteria como viviente, y está utilizando un riñón de calidad. Esto es un riñón que vino de otro centro que no lo querían utilizar. Y como ven ustedes, mucho de ello, como ven ustedes, en el lado izquierdo superior es un riñón de 15 años. ¿Ven ustedes lo profundo que hicieron la biopsia? No sé para qué la hicieron tan profunda. Y después de la biopsia no lo quiso utilizar, pero el riñón tiene 15 años. Se hace una reconstrucción y se utiliza el riñón. El otro, en el centro, aquí, vienen ustedes que hicieron 3 biopsias, nadie lo quiso utilizar. Eso no creo que haya ningún problema. Y ven ustedes también abajo, hacia la izquierda, riñones con cáncer. Se pueden utilizar, se hace la nefrectomía parcial. Se quita el riñón con tejido para estar seguro que no hay un cáncer remanente. Hoy en día tenemos everolimus, rapamicina. Se le puede dar este riñón de 45 años a una persona de 70 años. Y se puede hacer el seguimiento. Ven ustedes también utilizar riñones de herradura con muchos vasos sanguíneos. Hay que ver qué parte de vasos sanguíneos están, el blood flow, la sangre va al parénquima y hacer la división. Muchas veces en este caso, este ejemplo, no pudimos dividirlo porque había vasos sanguíneos yendo en diferentes direcciones y es preferible utilizar completo. Que es un poquito doloroso porque es muy grande, pero se puede conseguir un recipiente bastante grande y en este caso lo tuvimos que hacer intraabdominal. La otra cosa es utilizar riñones en bloque. Hace años cuando empezamos a utilizar los riñones en bloque, muchas veces cortaban para tener la aorta para la reconstrucción del hígado o del páncreas, cortaban muy cerca de las renales, tanto en las venas o la arteria. Entonces vimos que cuando se cerraba la cava o la aorta, casi podía producir estenosis de la arteria o de la vena. Entonces decidimos utilizar como una especie de graft, del mismo donante, para evitar que
pusiera estrecheces. Son las flechas blancas que hacen como un sombrero encima para que no me haga una estrechez de las arterias y de las venas. Ven ustedes aquí casos como se hace reconstrucción. Ven ustedes que usamos una arteria o la torácica del mismo donante para hacer la reconstrucción. Tenía dos uréteres, estos se hicieron solo y se utilizaron con grafos vasculares. Aquí ven ustedes que utilizamos tanto la arteria como la vena para hacer la reconstrucción, y era un donante de 2 meses que pesaba 6 kilos y no se botó en la basura como muchas veces sucede. Cuando utilicen ustedes cualquier riñón, tiene que ver tomar la biopsia. Es muy importante la biopsia porque no quieren, como se llama, utilizar riñón de 20 o 30% con esclerosis y no ayudan al paciente. Aunque muchos dicen, preferible tener un año fuera de diálisis porque le estamos trasplantando. Yo creo que nosotros en los centros miramos la sobrevida más de 5 o 10 años que un año. Es muy importante la isquemia fría, el tipo de donante que van a utilizar, si es muerte cardíaca o muerte cerebral, y muy importante el tiempo de isquemia caliente cuando en caso de un donante de cardíaco, de donación después de muerte cardíaca. La otra pregunta, número 9, que yo empecé a utilizar estos riñones en bloque con la vejiga. Sí se podría utilizar o no en bloque. No la vejiga, sino todo el grupo de riñón, como ven ustedes en la derecha, ven ustedes riñones pediátricos pequeños con la vejiga completamente. Muchas veces ven ustedes el riñón que está más medial, está un poco más, hay una reperfusión de injury, pero después mejoró. Y se utilizaron la vejiga, como ven ustedes, se reperfunde el riñón, se ve que cambia el color de la vejiga. Si está muy pálido, es preferible no utilizarlo. Tiene que estar así vascularizado. Y ven ustedes el cistograma, como ven ustedes que la vejiga, no sé si ven la flecha que tengo aquí, todo lo superior es la vejiga que se reemplazó. Este paciente tenía una vejiga pequeña, se colocó el donante en bloque con el resto de la vejiga. Y ven ustedes la cistoscopía a 3 meses, ven ustedes como los vasos sanguíneos de la vejiga del recipiente van hacia la vejiga del donante, y después de 18 meses ya no se sabe cuál es cuál. Y ven ustedes el triángulo como la flecha roja. También lo hacemos en bloque con multiviscerales o en bloque con hígado, riñones, y usamos un patch de la vejiga. Ahí ven ustedes aquí como ya se ha trasplantado el intestino, el hígado, el colon, todo eso, y ahorita vamos a hacer los riñones. Y esta es la forma como yo lo hago. Trato de usar toda la vejiga. Si la vejiga es grande del recipiente, entonces uso como el triángulo y un poquito de tejido alrededor. Este otro caso también que tuvimos que hacer reconstrucciones al pediátrico y finalmente trasplantamos, como ven ustedes, en el lado derecho abajo, la vejiga y los 2 riñones, y tuvimos que reconstruirlo porque los vasos sanguíneos no, ven ustedes, el riñón era más grande que los vasos sanguíneos. Ven ustedes que el uréter, los vasos sanguíneos van alrededor de las paredes y dentro de las paredes. Ven ustedes las diferentes capas de tejido que tiene el uréter y como están bien vascularizados. Y esa vascularización viene de la pelvis renal. Y así como va el drenaje arterial, viene el drenaje venoso. Igual que cuando hacen trasplantes de la vejiga o uréter, viene a través también del drenaje venoso que viene hacia la vena renal. Bueno, ustedes, no sé si le ha pasado a ustedes, espero que no lo haya pasado, que cuando ven ustedes hay una trombosis de la vena, ven ustedes que tienen que ir a quitar riñón, el color del uréter está muy congestionado, quiere decir que se comprometió el drenaje venoso. Entonces, la vejiga que ustedes trasplantan en bloque con los riñones también drena dentro de la vena renal. Y bueno, que aquí terminamos y estamos listos para preguntas. Bueno,
Querido profesor, yo lo saludo. Antes que nada, yo ya sabía que esta era una clase magistral. Yo ya he disfrutado de esta charla suya y me pareció interesante y por supuesto le agradezco profundamente. Quiero presentar, para que se abra un poquito el debate y los comentarios, al resto de los panelistas. Está con nosotros el doctor Salvador Aburto Morales, que es urólogo y cirujano de trasplante renal, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Saubirán, y actualmente director general del Centro Nacional de Trasplante y Secretaría de Salud, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Urología y de Trasplante. Así que, Salvador, un placer que esté con nosotros. Tengo a un buen amigo, Juan Manuel Figueredo Muñoz, urólogo, jefe de servicio de trasplante de órganos sólidos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Salud, pero coordinador a su vez del capítulo de trasplante renal de la Sociedad Peruana de Urología. Así que muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, con toda tu experiencia. El profesor Gaetano Ciancio, que acaba de hablarnos, obviamente es el director del programa de trasplante renal y renopáncreas, y director también del Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami. Excelente, Gaetano, muchas gracias. Tengo el honor también de presentar a un buen amigo nuestro, un académico, el doctor Pablo Martínez, actual jefe del servicio del prestigioso Hospital Italiano de Buenos Aires, y por supuesto también es el jefe del sector de trasplante y también coordinador del capítulo de trasplante de la Sociedad Argentina de Urología. Y también está con nosotros una dama, Verónica Tobar, uróloga, ella de Colombia, de Bucaramanga, también activa en el programa de trasplante. Así que, dicho esto, nosotros vamos a tener una media hora o 25 minutos, pero quisiera que cualquiera de todos los profesores tomase algún tema y alguna de las preguntas de Gaetano. Y lo primero que les quiero preguntar en su experiencia es, Gaetano dijo, descartamos a veces el 20% de los riñones. Mi pregunta es, en cada una de sus sociedades, si por malformaciones, anomalías vasculares, deciden no trasplantar. A ver, voy por cualquiera. Juan Figueredo, ¿qué opinas tú respecto a la selección en relación al mapa arterial que uno tiene que configurar en banco? Gracias, Fernando. Doctor Gaetano, muchísimas gracias por su exponencia, excelente. Nos abre ideas y nuevos conocimientos para mejorar en el programa de trasplante. Pues sí, mira, en realidad casi no hemos desechado riñones cosechados por malformaciones arteriales o venosas. La única complicación que hemos tenido en este programa de ir insertando nuevos profesionales al programa de trasplante es que durante la cosecha del riñón sí han habido lesiones vasculares serias y han habido un exceso en la disección del riñón que han llevado a que ese triángulo de seguridad que lo llamamos en la parte de la pelvis renal, pues esté demasiado depulido y ya esa pelvis no tenía de dónde sostenerse. Entonces, en esos casos lo hemos hecho, pero cuando han habido problemas vasculares, se han tratado de resolver, ya sea con algunos parches de pacientes cadavéricos, o en algún caso que fue una sola vez que sí se utilizó del mismo paciente, ¿no? Así que tú por ahí dices, porque a mí me llamó la atención el comentario del profesor de Gaetano, que dijo que él no ha visto ese triángulo descrito, digamos, entre el uréter y la arteria renal, pero aprovecho para preguntar también si esta consideración que hace Juan, de que le ha parecido desvitalizado el uréter proximal y la pelvis renal, y eso ha generado alguna duda. ¿Qué pasa con el resto de los panelistas? A ver, por ejemplo, o Pablo Martínez o Salvador, ¿qué ven ustedes en relación a descartar riñones? ¿Cuándo se han visto en la obligación de descartar directamente riñones y no trasplantarlos? ¿Salvador o Pablo? Sí, afortunadamente no hemos tenido, menos del 5% se han descartado estos tumores estos riñones por alguna anomalía vascular. Es frecuente encontrarse en la procuración del donante fallecido algún tumor o alguna situación anatómica no conveniente, pero es muy bajo, realmente
recomendar, incluso hoy día el 50% de los trasplantes en México se hacen de donante vivo, 50% de donante fallecido, y en la selección del donante vivo pues se tiene mucho cuidado para no tener ese tipo de pues complicaciones vasculares al momento de la disección o del implante. 5%. Pablo, querido Pablo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué opinás acá en Argentina? ¿O qué te ha pasado a vos cuando has tenido que descartar directamente, no? Mira, creo que nuestro porcentaje es muy bajo. Descartaremos 1 por año a lo sumo, estaremos en el 5%, y en general son por lesiones graves, como le pasó, como ha descrito Juan. Alguna vez nos ha pasado que ha venido seccionado arteria, vena al ras, y no había posibilidad de reconstruirlo lógicamente. Pero en general es muy baja el rechazo que hacemos nosotros. Está bien que hay una selección previa del paciente cuando el INCUCAI nos ofrece tal o cual riñón. No tenemos Bien. otro receptor. ¿Qué sensación tenés en Argentina? Porque yo tengo bastante claro... Fernando, quiero aclarar algo. El Sí, 20% es de los 255 centros de trasplante que hay en Estados Unidos. No bien. nosotros descartamos. Nosotros utilizamos lo que yo llamo riñones órfanos, que nadie quiere en Estados Unidos, y lo mandan a nosotros. Nosotros tenemos una posición geográfica no muy beneficiosa, porque el nuevo sistema de alocación de órganos son 250 millas náuticas de centro donante. Y si Miami le pone las 250 millas, tenemos que ir a buscar los riñones en el Golfo de México o en el Atlántico, porque son las 250 millas náuticas. Entonces nosotros escogemos riñones que otro centro o la organización uno va a votar, entonces nosotros lo pedimos, vienen hacia nosotros y los trasplantamos. Eso es el 20% de todos los riñones que se sacan en Estados Unidos, no en Claro. nosotros. No sé si me explico. Sí, Nosotros vivimos nuestro centro de lo que van a votar. Antes que lo voten, nos lo ofrecen a nosotros. Si hay daño renal de parénquima, tumores, hacemos reconstrucciones, reparamos el parénquima y lo tratamos de utilizar. Claro, exacto. Bueno, a mí le agradezco mucho esa aclaración, porque cuando yo lo escucho en esta segunda charla, y lo voy a escuchar muchas veces más porque realmente es apasionante, usted tiene la característica de transmitir que ustedes todo lo que uno votaría o no trasplantaría, usted reconstruye y lo trasplanta, y eso es lo que a todos nosotros nos hace de alguna manera reflexionar, ¿no? No sé si ven ustedes este slide. ¿Estás ahí, Verónica? ¿Lo ven ustedes, este slide de este uretra que se le ha quitado todo el uretra? No sé si lo ven. Perfectamente, doctor, sí lo vemos. Sí, sí. Bueno, y como estos cuando fueron a obtener, destruyeron completamente el triángulo, destruyeron todo. Y yo no me preocupo tanto, no sé si en este caso utilizamos stent o no, pero han destruido el triángulo, fueron dentro del hilum de riñón, y de nuevo le pongo la foto al lado de dónde viene la sangre para almacenar este riñón. No viene de el triángulo, porque esto viene más que todo de la pelvis renal, alimentando el ureter. Ahora, si el ureter no está así como este color, está muy pálido, saben que está comprometido y prefieren no utilizarlo porque va a ser un dolor de cabeza si hay una fuga o una estenosis. Entonces sí, mucha gente, es difícil utilizar el triángulo como, voy a usar el ureter porque el triángulo está intacto. Muchas veces en viviente uno disecta la arteria, ¿cómo se llama? Hasta la arteria, hasta el hilum, para tener distancia, igual que la vena. Entonces es relativo el triángulo para nosotros, para lo que yo he visto. Bien. Pregunta, doctor, ¿usted lo utilizó ese riñón? Sí, yo lo utilicé. Todos los riñones que ven ustedes en fotografía yo lo he utilizado. Y no tuvo ningún problema con este riñón. No, va a haber otra cosa. Ven ustedes por lo menos donante con múltiples arterias, ven ustedes aquí, tiene 4 arterias, ven ustedes los 2 y lo he utilizado también. Estos son todos riñones que vienen de otro sitio de Estados Unidos, que vienen, ven ustedes como esto fue, casi no hay tejido ya en el hilum. Ve, las arterias son, ve cuántas arterias hay aquí, se hizo reconstrucción aquí, y el ureter es intacto, no le va a pasar nada al ureter si le quitaron este tejido. Y esto viene
de otro centro y nosotros hacemos reconstrucciones, utilizamos un graft de otro donante para hacer la reconstrucción y no hemos tenido problemas. Acuérdense que yo le puedo decir no he tenido problema, y dice, bueno, este señor está hablando mucha tontería. Pero saben ustedes que nosotros tenemos que tener una sobrevida más del 95% al año y a los 3 años casi 88% si no cierran el programa. Si tuviéramos muchos problemas con estos riñones no lo utilizaríamos. Nuestra sobrevida tiene que ser casi 96 a 97%. Y nosotros el año pasado hicimos 430 riñones. Y no podemos cometer muchos errores en ese sentido. Y todo lo que yo Profesor, hablo está dentro de unos. Dígame. Profesor, una pregunta. Cuando uno analiza la sobrevida de estos riñones funcionando, es normal que uno estime en su institución para mantener un programa, bueno, cómo le va a los 5 a los 10 años. Interpreto que usted, al reconstruir estos riñones y correr un poco el límite del mapa arterial, usted tiene expectativa, por lo que escuché, a 3 años, a menos tiempo, ¿verdad? O sea, este tipo de riñones que uno diría, che, de antemano parece no ser el mejor riñón, pero usted lo implanta igual. Usted, digamos, interpreta que una buena sobrevida de este injerto es a los 3 años. Con eso, digamos, es satisfactorio. No, acuérdate que nosotros en Estados Unidos son 3 años. Todos los programas para estar abiertos tienen que tener una sobrevida de 3 años. Ahora, si un riñón no sobrevive el primer año, va a sobrevivir el segundo, tercero, si el paciente se toma la medicina, le trasplanta. Bueno, vamos a ir hacia atrás. Acuérdense que lo que trasplantamos nosotros es la corteza. Y la corteza, donde están los glomérulos, es el 4% de riñón. Ahora, si la corteza está mala, no importa las reconstrucciones que haga, ese riñón no va a vivir tanto. Si tú trasplantas un riñón con 20% de glomerulosclerosis y los vasos pequeños, que son las arteriolas, están muy calcificadas, hay una moderada arteriosclerosis, ese riñón no te va a durar más de 2, 3 años. O si dura 1 año es mucho. Nosotros trasplantamos y hacemos todas estas reconstrucciones siempre y cuando la corteza tenga aproximadamente 10% de glomerulosclerosis mild o no significante arteriolosclerosis. Entonces, eso es lo que utilizamos, porque no queremos trasplantar y después los 3 años volver a trasplantar. Estos riñones pueden durar 5 o 10 años si se cuida el paciente, se toma la medicina, etc. La vascular, no creo que en 3, 4 años va a tener un efecto y se va a trombosar. Si no se trombosa al principio, no se va a trombosar en 5 o 6 años, siempre y cuando el paciente se toma su medicina. Muy bien. Quiero preguntarle también la opinión a Verónica Tobar, la dama del grupo. A ver, en Colombia, que conozco, estuve allí, tienen tremenda experiencia. Verónica, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Cómo están respecto a donante cadavérico vivo? ¿Y qué descartan? A ver, ¿cuál es la experiencia en Colombia? En Colombia sigue predominando el donante cadavérico. Creo que tenemos un porcentaje mayor de donante vivo, pero yo diría que más o menos un 35% y el resto es de cadáver. Descartamos muy poco y sobre todo después del COVID. Creo que el COVID fue una gran enseñanza para todos para intentar trabajar con lo poco que teníamos por la disminución que hubo en la cantidad de donantes. Realmente preferimos hacer reconstrucciones vasculares, a veces hacer uretero-anastomosis o incluso una anastomosis pielovesical, pero no descartar el riñón. Quería aprovechar para preguntarle al doctor Ciancio si hacen biopsia de rutina a todos o solamente a los que ven con estas alteraciones vasculares o ureterales. Nosotros hacemos biopsias a todos los pacientes, porque es interesante para nuestro estudio y para otras publicaciones, porque hay pocas enfermedades en medicina o en cirugía que tienes tú la oportunidad de hacer la biopsia en tiempo cero. Quiere decir, cuando tú recibes este riñón y le haces biopsia, para ti, en ese paciente es el tiempo cero y ves cómo evoluciona ese riñón que has trasplantado. Por eso que hacemos biopsia. Y tenemos un patólogo de trasplante que es muy bueno. No es una, ¿cómo se llama? En inglés se llama frozen section. Es casi una biopsia de 4 o 6 horas que es muy como lo rutinario. No es algo que pueda tener errores porque lo hizo frozen. No sé cómo se dice en español, frozen.
Otro ejemplo que quería estar contestando una de las preguntas, disculpe, que me preguntan aquí, si un riñón no tiene cápsula. Hemos utilizado riñones descapsulados. Estoy buscando unas fotos de riñones sin cápsula. Lo hemos trasplantado y muchas veces no utilizo, pasa que nosotros tenemos mucho sustancias fibrinógenas que colocamos encima del riñón. Muchas veces no utilizo drenaje. Prefiero colocar un drenaje si hay una colección, porque yo creo que el espacio retroperitoneal es como esas bolsas plásticas que uno pone la comida y quita el aire, y el peritoneo creo que va en contra del riñón y le hace como una especie de hemostasis. Por eso que no coloco drenaje. Ese es mi parecer, en mi experiencia. La otra cosa que dice, ¿cómo maneja la estenosis uretrovesical? No tenemos mucha, pero tratamos de manejarla si son tardías. Nosotros utilizamos intervention radiology. Eso hace una dilatación del balón, con balones. Si no funcionan, hay un catéter que tiene, al inflarle, salen como, no bisturí, hojillas que corten la anastomosis. Si eso no funciona, tenemos láser que vamos a través de la nefrostomía, el tubo de nefrostomía, se coloca el láser y con el láser se puede quitar la estrechez. Si no funciona eso, entonces habrá que hacerlo abierto. Pero ellos son bastante buenos, casi 90% de la estrechez, las pocas estrecheces ureterales que vemos, los radiólogos la pueden resolver. Ahora, si es una estenosis temprana, es preferible hacerlo porque puede ser de isquemia y pues esos son difíciles de hacer si es temprana. Bueno, querido profesor, la CAU, el programa de webinar nos dio 1 hora y la verdad que, como usted bien sabe, poder acaparar la atención como lo hizo usted 40 minutos de esta manera, yo le agradezco mucho. El resto de los panelistas me van a saber disculpar. Todos tenían algún caso, algo para compartir, pero teníamos solo 60 minutos. Yo quiero ir cerrando y les aseguro que tuvimos 72 urólogos trasplantólogos de toda la CAU y en este momento de los webinars es un número muy importante, estoy muy contento. Yo acá mismo estoy con el jefe de cirugía cardiovascular y 6 residentes y ha sido muy satisfactorio. Agradezco a todos los profesores, a Salvador, a Juan Figueredo, a Pablo Martínez, a Verónica Tobar. Y con esto, querido Gaetano, estimo que nos vamos a seguir cruzando. Quiero agradecerle y sé que usted, que es un docente, va a seguir participando con nosotros y Dios quiera que pronto nos juntemos en su instituto a ver si nos puede recibir y ver toda esta presentación en vivo, ver usted cómo hace en banco, cómo reconstruye, parece que es muy satisfactorio. Así que les agradezco a todos, agradezco a la CAU, Alejandro Rodríguez, Ana María Austrán, y en honor al tiempo vamos a ir cerrando. Un abrazo fuerte para